Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo está Julieta? Creo que es la única que se ha unido. No, ya va, no hay más gente. Justo empezó a llover, entonces espero que eso no haga que sea un poco difícil la comunicación, porque luego se escucha mucho la lluvia en este lugar. Pero bueno, esperemos que eso no afecte esta situación. Voy a darle tantito para que se conecte tantita más gente y mientras aprovecho para agradecer por la invitación a Aura Cultura, a Julieta Gil y pues bueno, esto va a ser una pequeña visita a mi estudio que de hecho se los voy a enseñar todo ahorita en unos 360 porque realmente es muy pequeño. La mayoría de las fotos que hago las hago fuera y pues bueno, eso me recuerda que tengo que presentarme. Mi nombre es Beatriz Sokol, soy fotógrafa y como les decía, o sea, la mayoría de las fotos que hago no se hacen en este estudio, en esta oficinita que tengo acá. La mayoría de hecho se adecúan a lo que voy buscando y necesito. Muchas veces las hago sí en mi casa, en espacios un poco más grandes, pero también llego a mudar mi estudio. Es un estudio que como muchos fotógrafos son portátiles y los podemos poner en cualquier lugar, sea calle, cocina, baño. Y bueno, entonces lo que realmente quisiera enseñarles de mi trabajo es sobre un proyecto que llevo realizando, pues yo creo que ya más de 2 años. Y me parece interesante como poderles mostrar algo que sigo haciendo y que está en proceso, pero que para el punto donde está ahorita ha tardado muchísimo y han pasado muchísimas cosas y justamente son las cosas que reuní ahorita aquí, tanto en la computadora, pero también les hice como diferentes estaciones para explicarles cómo es este proceso. Entonces, bueno, mi proyecto se llama Sucia. Es un proyecto que prefiero contarles poco a poco cómo ha ido evolucionando. Hola, Nirvana. Y bueno, ahí les va. Entonces, la idea primero es justo sí enseñarles mi espacio. Que bueno, como les digo, es un espacio pequeño donde realmente aquí trabajo cuestiones más de edición y intento entrar en orden. Claramente tuve que arreglar un poquito para que esto funcionara y pudiera tener las estaciones. Pero bueno, entonces, ¿qué es Sucia? Sucia es un proyecto que nació de una idea muy general. Yo llevaba ya un rato haciendo como fotografías que tenían que ver con el género, con el hecho de ser mujer, y de repente me propuse hacer un proyecto más ambicioso, un proyecto que además fuera diferente en cuanto al ámbito en el que me estaba desarrollando en ese momento, que yo estaba como trabajando mucho para publicidad, moda y cosas así, y yo quería salirme de eso, sentía que ya estaba como un poco viciada y las fotos que estaba yo haciendo eran como, pues sí, ya buscaba esta, podría decirse, por decir una palabra, perfección, la buscaba en mis propias fotos, que nunca realmente me interesó ese campo de la foto. Entonces dije, bueno, va, ¿sabes? Llevo mucho tiempo haciendo este tipo de proyectos personales, quiero hablar sobre sexualidad. Y dije sexualidad y si se dan cuenta es un tema gigante, pero dije voy a hablar de sexualidad. Y no tenía idea ni por qué ni cómo, pero pues dije bueno, iba a aplicar un taller de producción, para también quería nuevas ideas, nuevas mentes. Dije bueno, voy a hacer fotos para poder aplicar este taller. Y literalmente las primeras fotos que hice fueron estas. Entonces, las primeras fueron estas. Entonces un amigo
le pedí a un amigo y a su pareja que si podía retratarlos, ¿no? Y si se dan cuenta, yo quería como otra vez alejarme de la foto de moda y estas cosas, y terminé haciendo un poco lo mismo, pero digo, ahora lo veo, pero... A ver, esto que me recuerdan mañana. Ahora lo veo, pero en ese momento estaba intentando salir de esto que ya estaba viciado mi ojo, ¿no? Pero bueno, era como, mientras voy a hacer esto, y hice estas fotografías para hablar para proponer un proyecto de sexualidad, ¿no? Y pues ya llegué al taller y seguí un poco con esto. Y seguí preguntándome como, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, aquí, otra vez, llegaba y hablaba con estas personas, algunos amigos, y les decía, ¿saben qué? Para ustedes, ¿qué es la sexualidad? Hablemos de esto y a partir de eso hagamos una fotografía, ¿no? Y de repente dije, bueno, tal vez lo que realmente necesito es pues, irme a otro extremo, ¿no? Que es la foto documental y no tener el control de nada, de absolutamente nada. Y en el sentido de, ¿por qué estoy hablando de sexualidad? Empecé como pues otra vez a revisar mis proyectos y el por qué los había hecho y decidí, más bien entendí que lo que me gustaba de los proyectos que hacía es que había conocido muchísima gente como muy diferente que de alguna manera vive su sexualidad de una forma mucho más abierta de la que yo la vivo aún, ¿no? Y que admiraba esto. Entonces, lo que quise hacer fue buscar a gente que me permitieran fotografiar una parte de su intimidad para después, para después empezar con este proyecto y seguirlo así. Entonces me acerqué a gente y les pedía que me compartieran partes de su intimidad. Y esto es lo que un poco empecé a hacer, ¿no? Entonces me acercaba a gente y en este caso yo no perdí total control. Y tenía que atenerme al espacio que existía, a la luz que había y lo que sea que iba a pasar. Yo intentaba, en un principio, inclusive mis fotos, las hacía casi que de una esquina, ¿no? Porque para mí a la vez también era un reto, ¿no? Era como, bueno, a ver, ¿cómo hablo de este tema, ¿no? ¿Cómo me acerco a la intimidad de la gente sin molestarlos? Entonces esto un poco es lo que seguí haciendo, ¿no? Acercarme a gente, a hablar sobre para ellos qué es la sexualidad, cómo la viven y de diferentes maneras empecé a fotografiarlos. Y bueno, esto lo hice con varias personas. Y estas son algunas de las fotos. ¿No? Había desde personas que tenían como conexiones más con la naturaleza, con su sexualidad. Había trabajadoras sexuales, ¿no? que me dejaban observar su trabajo y fotografiarlo. Había pues chicas que están como muy metidas en el mundo de hablar de su cuerpo y de hablar positivamente de él y de mostrarlo. Actrices que trabajan con la energía sexual para colaborar trabajan la energía sexual para usarla dentro de su actuación. Mujeres que están sanando de alguna manera y tienen ciertos rituales y no sé, el shibari, y me abrieron mucha gente, pues sí, las puertas, amistades, ¿no? Que son muy unidas, y me abrieron como la puerta a su intimidad. Y entonces de repente empecé a tener ya un poco el cuerpo de un trabajo que ya no era ir a retratar a las personas y decirles ponte aquí y hazte así, y un poco fue como empezar a pensar más por qué estoy hablando de sexualidad, ¿no? Y bueno,
de repente pasó a otro momento en ese mismo taller, que es un taller que estaba tomando en Hidra, Hidrofotografía, que Beatriz Navarro nos estaba dando clases de escritura a la par. Y esto fue algo que me abrió la mente en muchísimas maneras, porque nos dejó un ejercicio que permitió que yo empezara a voltear, en vez de voltear a ver la sexualidad de los demás, empezar a voltear a ver la mía propia, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí fue que escribí, gracias a Beatriz, mis primeros recuerdos de la sexualidad, y así me seguí, y hice una investigación de mis cuadernos, que es lo que les quiero enseñar, pero esperen, porque sí, es que hice un acordeón para que no se me vaya nada. Entonces empecé a escribir sobre esto y a descubrir un poco más, pero bueno, ven, mi acordeón no sirvió de nada porque me salté una parte importante. Entonces, déjenme abrir aquí en mi computadora un archivo que me acercó mucho a la idea de lo que quería que también se convirtiera mi libro, ¿no? O sea, porque tenía un proyecto, pero ahora entendía que quería que fuese un libro o que estuviera en un objeto, ¿no? No nada más fueran las fotografías. Entonces lo que hice fue una maqueta de un fanzine que le llamé Apuntes de Sexualidad, ¿no? Y nada más fue un ejercicio, o sea, pero es un ejercicio que me llevó a entender cosas. Les recuerdo, estamos repasando mi proceso para un proyecto que ahora ya tengo más formado, que se llama Sucia, pero estos fueron mis primeros acercamientos y les estoy explicando cómo es que funciona mi proceso creativo y cómo, al menos en esto. Entonces se llamó Apuntes de Sexualidad. Hice esta maqueta solo porque sí, y si se dan cuenta usé las fotos de mis amigos posando, pero también usé las fotos de... O sea, todavía estaba como en esta confusión de si sí servía o no servía, que servía o que no. Usé las fotos de la intimidad de otras personas, combinadas con mis amigos posando. Y, pues bueno, como que tuve esta idea y se formó esta libreta que quería que pareciera más un fanzine. Y esto es lo que... Pues como la primera vez que entendí que quería que fuera un objeto, ¿no? O sea, que no se quedara nada más ahí. Como que me di cuenta que si está puesto en una libreta, ¿no? Puede comunicar algo más allá de la fotografía. Y eso fue muy interesante. Pero entonces regreso al punto en el que se me fueron... mi acordeón no me sirvió mucho. Pero el punto de la escritura. Y fue ahí cuando... empecé a escribir sobre mi propia sexualidad, a voltear a ver mi propia sexualidad y encontré mis primeros recuerdos, ¿no? Y mis primeros recuerdos son de niña, o sea, de muy niña. Y entonces llegué hice dos cosas. Agarré, que no nada más son estos, son muchísimos, porque yo tengo diarios desde que soy niña, y agarré los diarios de que soy niña y de adolescencia y de más grande y de ahora, y empecé a releerlos. Y hice una investigación de mi propia vida y empecé a releerlos y a subrayar qué era aquello que sentía que tenía alguna idea como sexual, ¿no? Entonces empezaba a poner como ciertas cositas que decía, ok, por aquí estoy hablando de algo que tiene que ver con sexualidad, que digo, la sexualidad es un tema muy amplio, ¿no? Entonces de repente empecé a subrayar en todas mis libretas cosas diarios que tenían que ver con la sexualidad. Y bueno, y también como les dije, regresé a esta idea de yo misma escribir lo mío, y les voy a compartir también unas cositas, pero inclusive unas que no estoy utilizando, pero que me ayudaron a entender por dónde es que iba todo, ¿no? Entonces, por ahí encontré hace rato algo que había escrito, que no lo encuentro ahora, pero acá está.
Entonces, es algo súper como básico, pero encontré en el salón un lápiz que tenía una etiqueta que decía Marcos. Lo llevé a mi casa y lo guardé en la caja fuerte. Tenía mucho miedo de que la gente se enterara de que me gustaba, ¿no? Como es un recuerdo pues, medio simple, pero que tiene un trasfondo como importante que habla del miedo, ¿no? Que habla del miedo a lo que estás sintiendo y de que no quieres que nadie se entera porque te va a dar vergüenza por alguna razón en específica. Y entonces empecé a encontrar que mis recuerdos, desde niña hasta hoy, tienen algo similar, que tienen algo ahí que habla sobre miedos, incomodidades, cosas negativas, y fue como, ok, aquí hay algo pasando, y fue cuando escribí todo un cuerpo que se volvió parte del mismo trabajo y del mismo proyecto. Y entonces, eso fue como un giro total hacia mi proyecto y empecé a hacer otras cosas. Por ejemplo, mi primer recuerdo de la sexualidad es este. Mientras mi abuela me bañaba me contaba cuentos. Al terminar me cargaba como los príncipes y me decía que seríamos felices para siempre. Un día me di cuenta de que quien me estaba llevando al castillo no era un príncipe sino mi abuela y que yo no tenía ropa. Estar en sus brazos se sentía como chicloso, feo, pegajoso. Entonces, mi primer recuerdo es la primera vez que me sentí desnuda. Y haberme sentido desnuda en los brazos de mi abuela, que me estaba contando una historia, interpretando un príncipe, y que era al final del cuento y me cargaba, íbamos a ser felices para siempre, fue rarísimo, ¿no? O sea, yo por primera vez, es el primer recuerdo de sentir algo muy raro respecto a el tema de sexualidad. Y entonces empecé a construir esto y empecé ya con la idea del libro, a hacer maquetas. Y es aquí cuando pasamos ya a la estación no computadora. Y esta es la primera. Tal cual, ¿no? Como las libretas, decidí un poco, también igual como el fanzine que había probado antes, hacer esto y empecé a probar diferentes cosas, ¿no? Quería hacer cómo podría una niña escribir, ¿no? Y cómo podría esta niña expresarse y las combinaba con las fotografías de la intimidad de las personas y otra vez mis memorias y la intimidad de las personas. Entonces estaba haciendo este juego y ya como iba creciendo en mis memorias, cambiaba como el papel en el que quisiera utilizarlo a un cuaderno, ¿no? Y de repente escondía cosas, otra vez usando las fotos de la intimidad de las personas. Y bueno, esta fue como mi primera maqueta y realmente esto, otra vez como funciona mucho porque te ayuda a entender, ya si estás pensando en un libro, más o menos cómo va a ser la estructura. Nunca es que la primera maqueta va a quedar así, se hacen muchas antes, pero bueno, esa fue mi primera maqueta. Luego de la maqueta pasó algo que me dio pánico, que fue, a ver, aquí algo no está funcionando. O sea, mi historia con las fotografías de la intimidad no están funcionando. ¿Por qué? La intimidad de otras personas no es mi intimidad, ¿no? Entonces, darme cuenta de esto, ya me había dado cuenta de esto, pero como aceptar ese proceso, aceptar que lo que habías estado haciendo no funcionaba es difícil, ¿no? Y soltarlo también. Entonces, hasta que un poco en el taller no me dijeron, tus fotografías no están concordando con lo otro que es más poderoso, que es tu historia, tus memorias, fue como, ok, no funcionan. Y en ese momento dejé de tener fotografías para mi fotolibro. Entonces fue como, ok, ¿qué hago ahora? Entonces pasó la idea de la puesta en escena y el montaje. La primera foto que hice fue
esta. Y que ya, de hecho es un autorretrato y yo ya había como, pues sí, quería ahora ver cómo y qué lenguaje utilizar para hablar de mi propia sexualidad. Y por ahí hice un GIF porque estaba como experimentando, estaba en la parte de experimentar totalmente, ¿no? Y entonces empecé a hacer lo del montaje. Y estas son las fotografías que empecé a hacer. Y lo importante de estas fotografías es que intento con ellas hablar sobre el sentimiento de la memoria y lo que la memoria de mi sexualidad sentía en ese momento o siento en ese momento hoy de la memoria que hago, ¿no? Entonces un poco también mis memorias están llenas de colores pastel, ¿no? Rosas o de cosas bonitas, porque también muchas vienen de la niñez o de la inocencia, y de repente para mí es importante hacer fotografías que sí sean, que tengan esta noción de hay algo bonito pasando, hay una situación, pero hay algo raro también, ¿no? Hay algo que sale de contexto un poco. Entonces empecé a hacer estas fotografías, las cuales ya empezaron a ser el cuerpo del libro. Y por fin entendí cómo expresar y cómo hablar a través de la imagen de esto que había descubierto de lo que significa crecer en esta sociedad con la idea de sexualidad, empezarla a entender desde algo un poco solo, desde un lugar solo y lleno de cosas negativas y miedos que resulta que a la vez te llevan, o al menos en mi caso, a permitir ciertas violencias o a hacerte a ti ciertas violencias. Entonces, esas fueron las fotos que hice y estoy viendo mi... Ok, ahora mi storyboard, durante todo este tiempo y durante las diferentes maquetas que he hecho, un proceso como muy importante para entender el tema del objeto físico y de cómo se va a contar es hacer storyboards, ¿no? Entonces he hecho un par de storyboards, no todos están aquí. Este creo que fue el primero, porque si se dan cuenta están en mis primeras fotos que ya no utilicé después, pero que voy viendo y probando qué va después de qué y qué memoria tiene que ir acá y etcétera, ¿no? Esto es como una idea muy general que luego se pasa a la maqueta y que luego se vuelve a pasar a otra maqueta, ¿no? Y aquí tengo como otras maquetas que he hecho. Sobre todo, estas maquetas no son pensadas para el material que voy a usar, sino más bien para el ritmo de la historia. De hecho, es interesante porque puedes ir probando muchas cosas que luego regresas a ellas. Pero aquí, por ejemplo, hice una mini maqueta de qué pasaría si uso mi archivo. Entonces me metí a mi archivo y agarré cosas de niña, como estas fotos de mis juguetes, de yo aquí, ¿no? Que además es una foto que encontré que totalmente va hacia mi primer recuerdo, que habla sobre mi abuela bañándome, siendo el príncipe, yo la princesa, ¿no? Entonces como tenía cierto sentido hablar sobre esto, ¿no? Los juguetes y este mundo rosa, que es el mundo rosa de las fotografías, ¿no? De las fotografías que luego empiezo a hacer. Entonces también por eso es que el montaje de mis fotografías son así, ¿no? Esta también es una foto como importante de mi archivo, porque otra vez hablando del tema de las princesas, ¿no? Y este carrito también es parte de una de mis memorias, que si quieren también se las comparto. Entonces cuando encontré
esa, eh, esa foto fue como, wow, ¿no? Y esta memoria es... tenía un carrito de plástico como de esos en los que pones las cosas en el súper, que era morado y rosa. Ya sabía que no debía hacerlo, pero empecé a imaginar una historia en la que Ricky me cargaba y de alguna manera me rescataba como los príncipes. Me puse en el carrito y empecé a tocarme. Se me ocurrió agarrar calcetines y ponérmelos sobre mis pechos. Regresé al carrito. Entró mamá, me vio feo, me gritó. Y por eso es que de repente me suena tanto esta, pues esta imagen, ¿no? Porque es como, aquí está el carrito. Aquí está el carrito del cual yo recordé y pues esta era la edad que tenía. Y esto es hablar sobre, ¿no? Por muchas personas pensamos que la sexualidad se empieza a desarrollar mucho más tarde y no es cierto. Empezamos a experimentar cosas desde pequeños y no hablamos de eso y por eso es que es raro crecer con la sexualidad porque no se habla, no se dice que está mal, se dice que está... Entonces, de eso un poco va el libro y eso es lo que encontré en mis memorias. Bueno, más las maquetas, les digo, que vienen junto con los storyboards que les enseñé, todas están aquí, pero son muy funcionan en portada. Chance quiero que sea esta la portada, pero ¿saben qué? También me gustaría el dibujo de un pato o una abeja. O esta también podría funcionar, o esta imagen, o esta imagen. Entonces, es muy interesante este proceso porque ayuda de una manera increíble a entender el objeto que estás haciendo, ¿no? Entonces aquí están los guardas, ¿no? Y digo, nada de esto es lo que al final va a pasar, pero es buenísimo utilizarlo. Porque entonces aquí dices, bueno, no sabes qué apuntes, esta tiene que ser más chica, está muy grande la fotografía, ¿no? Y de hecho este es el tamaño que he estado pensando para el fotolibro, entonces también es lo mismo. Entonces así un poco va con la idea de las maquetas, que de hecho esto ya está tan vieja que se me cayó un poco, pero bueno, este es como un poco el proceso que he estado llevando con todo el tema del fotolibro. Voy a cerrar antes de que sea un desastre. Si quieren les enseño otra más. Hola Erika. Hola Anaí. Y bueno, o sea, aquí hay los mini storyboards, ¿no? Otra vez, luego simplemente estoy checando si funciona una letra con un fondo de este color o no. Son muchas cosas como pruebas y pruebas y pruebas y pruebas que vas intentando hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí la prueba de los colores, qué rosa voy a utilizar, ¿no? Cuál es el que va o cuál es el que no. Esta inclusive la intenté coser, soy pésima manualmente, pero ya mejoré. Pero sí, también. Bueno, o sea, otra vez es un poco lo mismo, pero a ver, ¿qué pasa si pongo las letras de este color o rosa sobre rosa? Porque yo tenía esta idea de que por un momento el texto... Uy, perdónenme, quería poner mi cara. Por un momento el texto me estaba como molestando un poco en el fotolibro porque como que decía texto, no quería poner texto, pero luego me di cuenta que era muy importante. Pero por ahí me dijeron que de hecho Yumi Goto me dijo, ¿por qué si te molesta, por qué no haces rosa sobre rosa para un poco esconderlo? Y también tenía sentido esconderlo, ¿no? Porque las cosas que hablo aquí y las cosas que escribo aquí, mis memorias, no son cosas que vas gritando por la calle o compartiendo a cualquier persona que pase en tu vida, ¿no? Son secretos. Entonces, tenía sentido hacerlo de esa manera. Y también algo interesante es que de repente llegaba un punto donde me daba cuenta, me falta una imagen. Entonces agarraba una idea y agarro fotos de internet y digo, bueno, necesito hacer tal vez una foto con Fruit Roll-Ups, ¿no? Porque además me recuerdan a mi infancia, no sé. Entonces, estos procesos son muy, muy buenos para entender el libro. Pero bueno, estoy hablando de mucho trabajo por detrás, ¿no? O sea, y bueno, esa también fue otra maqueta. Y déjenme, nada más ordeno tantito aquí, ¿no? O sea, todo se ha maqueteado, ¿no? ¿Qué pasa si uso esto o mejor esto? Entonces son como procesos ahí que vas llevando.
Esperen, acá hay una pregunta. El acto... Dice, el acto, el ejercicio de producir imágenes puestas en escena, ¿qué te significó? No solo como ejercicio creativo, sino como reconstrucción personal. A mí me ayudó sobre todo a entender que para contar una historia, que en este caso es una historia personal sobre mi propia sexualidad, no tenía que recurrir y hablar de un tema real, ¿no? Por decir una palabra, no tenía que estar recurriendo todo el tiempo a esta idea de un género específico que es el género documental de la fotografía, ¿no? Me di cuenta que a través de un montaje puedo hablar de algo que me está pasando o que me pasó o que me sigue, ¿saben? Entonces para mí fue como un descubrimiento súper interesante que me ayudó también como fotógrafa a entender cómo construir una imagen y esa misma imagen, cómo cómo ponerla en el contexto de la sexualidad, de cómo puede contar más, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento increíble, porque fue entender que, no sé si estuvieron al principio del live, pero yo les decía que estaba como viciada mucho del mundo de la publicidad y de la moda y yo siempre había querido hacer fotodocumental. Entonces, de alguna forma, esto me llevó a entender que gracias a la foto documental, digo, a la foto de moda y la publicidad y editorial, podía usar esas cosas que aprendí en algo para contar una historia que también entra en el mundo de lo documental y que no hay necesidad de cerrarse a ninguno de los mundos, ¿no? Sino agarrar lo mejor de todos y usar lo que necesites para comunicar aquello que quieres comunicar. Y bueno, lo que sigo de ahí es... quería enseñarles también una libreta que utilicé mucho y que utilizo mucho para entender qué es lo que me hace falta. Entonces, digamos que estas son mis memorias, ¿no? Y que están numeradas de alguna forma. Y me di cuenta, y esto fue gracias a un storyboard, que es exactamente este que tengo atrás, que no es un storyboard vivo, porque es el esqueleto de un storyboard, se me cayó todo, ¿no? Pero no importa, porque lo digitalicé, pero sí, o sea, esto se acaba de caer, pero... O sea, esto estaba lleno de fotos y la había dividido en 3. Esto, que era hacer el libro de manera cronológica. Esta parte era del final al principio, ¿no? Hablando de yo ahora, yo niña, y revuelto, ¿no? Esto lo hice especialmente para entender cómo es que funcionaba mejor la historia, si era necesario contarla cronológicamente o no, o si mezclaba todo, funcionaba. Y justo gracias a este storyboard entendí que mi historia funciona totalmente revuelta, porque a pesar de que sí hay un tema cronológico ahí, es interesante cómo hay factores que se van repitiendo, ¿no? Que tienen que ver con el miedo, y que no necesariamente es algo que haya terminado, ¿me entienden? Es algo que no hay un final de la historia. Y al entender que no hay un final de la historia, todo puede ir entremezclado y de alguna forma también ayuda a fortalecer la idea. Entonces, eso lo entendí por un storyboard. Entonces, mi libreta que les iba a enseñar, entonces mis memorias son estas, y lo que hice fue... que estoy cambiando ok. Lo que hice fue poner todas mis memorias y cada una ponerle qué sentimientos me produjeron. Ahorita contesto la pregunta de por qué se llama Sucia el proyecto. Entonces, todas estas historias, puse recuerdos, memorias, puse como los sentimientos que me habían
producido en su momento y los que me producen ahora, ¿no? Podría ser enojo, podría ser miedo, podría ser asco, podría ser raro, podría ser felicidad, exploración, todos este tipo de cosas. Y yo lo que quiero con mis fotografías es un poco, ya que lo escrito está ya explicando algo, lo que quiero que la fotografía haga es reforzar el sentimiento de la memoria. Entonces hice esta libreta, ahí les va, que puse con los números de las memorias. Acuérdense que mis memorias están todas revueltas. Entonces, con los números de mis memorias, por eso empiezo desde el 11. Empecé a poner ardor, tristeza, incomodidad física y las fotos que ya tenía y ver qué es lo que me estaba... Empecé a bocetear también, perdón por este pelo, empecé a bocetear también qué era lo que me faltaba. Entonces, me falta algo de soledad, ¿no? De violencia, de sorpresa, y empecé a poner como ideas que podían llevarme o llevar al espectador a ese tipo de cosas. Y así también me permitió como tener un orden. Entonces, un poco ese ha sido el proceso. Ahora, ¿en qué estoy ahorita? Que como les comenté, sí, Sucia es el título. Se llama Sucia porque es una palabra que se utiliza muchísimo para expresarse sobre la sexualidad y específicamente la sexualidad de las mujeres, ¿no? Como que si de repente una mujer expresa su sexualidad, se le puede llamar sucia, ¿no? Y puede ser como una palabra que de repente tenga efectos negativos y de repente esto pareciera que este libro está hablando, bueno, más bien, este libro está hablando de mi sexualidad, ¿no? Y muchas de las veces me sentí muy rara, sobre todo al principio de mi vida, pues. Sí, o sea, como experimentar la sexualidad fue un proceso donde sentí que estaba haciendo algo malo cuando era niña, cuando era adolescente, ¿no? Entonces, por eso sucia. Porque me sentí sucia, porque me siento todavía sucia, ¿no? De repente inclusive me vuelvo a topar con esa palabra. Entonces, por eso se llama sucia. ¿En qué estoy ahora? Ya estoy en la parte de buscar terminar la maqueta digital para llevarla a la producción. Lo que he estado haciendo en los últimos días, sobre todo en este encierro, me permitió adelantar en la parte de cómo es que puedo representar las memorias, ¿no? Entonces he estado haciendo estas pruebas de escritura donde intento diferentes formas de letras, usar plumones, pero usar crayola, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estoy ahora probando para poder terminar el tema del diseño. Y esto un poco ya lo acabé. Me falta todavía pensar un poco más si va por aquí o no, porque también eso es parte del proceso, es que vas viendo qué funciona y qué no, ¿no? Y de alguna manera estos procesos, el probar ayuda muchísimo y no importa, o sea, con tener una idea y realizarla, aunque no funcione, está perfecto. Si no lo hubieras realizado, no hubieras sabido nunca que no funcionaba. Bueno, lo que sigue no lo he podido hacer porque pues no podemos salir de nuestras casas, pero era hacer ya una maqueta con el material que quiero usar, los diferentes papeles y el soporte y el encuadernado, y eso es lo siguiente que voy a hacer. Por aquí hay un par de preguntas. ¿La religión permea la obra en algún punto? No necesariamente. Yo creo sí permea en cuanto a que la sociedad en la que vivimos, las diferentes religiones que están en ella tienen
cuestiones negativas sobre la misma sexualidad. Entonces yo creo que de alguna forma sí, pero no hay algo específico en mis memorias que hable sobre la religión. O sí, porque hay justo una de, la segunda memoria que les leí, el segundo memoria que les leí sobre los vaqueros gays y ¿cuál era la pregunta específicamente? Sí, mejor sí reasla. Al principio hablaba sobre este proyecto un poco porque ese proyecto me di cuenta que yo venía hablando de, pues sí, justo, ¿no? De los vaqueros gays, por ahí un proyecto colaborativo que se llama Mi Hermosa Vagina, que hablaba sobre el género, cuestionaba el género. Luego también tenía un proyecto sobre el ser mujer. Y pues no sé, me di cuenta que un poco la sexualidad era un tema que por alguna razón que en ese momento no comprendía, era algo que siempre estaba yo tocando en mis proyectos. Entonces sí creo que tiene puntos de encuentro. Porque de cierta forma lo que buscaba en ese proyecto también lo busco en ¿no? Que es entender un poco más el tema de la sexualidad y sus diferentes maneras de ser. Y bueno, eso en cuanto a mi proyecto. Y lo que he estado haciendo ahorita, de hecho, con el tema del COVID y del encierro y el aislamiento, es un taller en línea que es de autorretrato, porque, y esto también es algo que pasó gracias a Nirvana, porque Nirvana fue mi maestra, para quien no lo sabía. Voy a cerrar esto porque ya dejó de llover y salió el sol y me estoy asando, y voy a abrir la ventana. Ok, entonces un poco a partir de explorar el autorretrato, que lo empecé a explorar en la clase con Nirvana, encontré que el autorretrato y la fotografía es también un lugar y una herramienta de autoconocimiento, y en lo personal una herramienta que me ha ayudado mucho con el tema de la depresión. Entonces ahora que estamos todos en un momento extraño, pensé junto con los de Ojo hacer un taller y de autorretrato con esta idea, y un poco quería mostrarles lo que ha pasado en este taller, y ha sido súper interesante. Estos son mis alumnos haciendo sus fotos, y está interesante cómo podemos estar haciendo y trabajando fotografía dentro de nuestras circunstancias y poder como expresar lo que sentimos o simplemente usarlo como una herramienta de estar pues haciendo algo, ¿no? con lo que sentimos. O sea, a mí me gusta también esta parte de la fotografía o el autorretrato, es que puedes utilizar aquello que sientes, sea negativo o positivo, y crear a partir de eso y tener algo con eso que estás sintiendo. Y en lo personal ha sido como muy satisfactorio. En esos momentos donde he estado muy deprimida, a mí me han ayudado mucho, entonces quería como un poco hacer este taller. Y también pues a la vez estoy intentando yo un poco con la misma temática del taller que estoy dando, y de lo que les acabo de decir, pues hablar de mi propia experiencia ahorita encerrada, que estamos toda mi familia juntas, mi mamá enfermera, ¿no? Y también como un tema de un juego, cómo expresar lo que yo, Beatriz, estoy sintiendo en esta cuarentena, y pues listo. Eso es lo que quería compartirles. Si alguien está interesado en el taller, me pueden súper escribir, todavía hay lugares. Y pues si tienen más preguntas o curiosidades o comentarios o críticas, lo que sea, pues aquí ando para recibirlas. Muchas gracias por poner atención, por el interés.
Gracias Nirvana. Por ahí vi a muchos conocidos. También muchas gracias por estar aquí. Y pues a ver si sale una pregunta más. Voy a esperar tantito. Gracias Nirvana. Y mientras espero voy a tomar un poco de agua. Porque el tema de que haya estado lloviendo es que se encierra mucho el calor acá. Pero ya salió el sol, ya llovió, ya pasó todo. René, hola. Muchas gracias. Pues bueno, gracias Julieta, gracias Aura. Si alguien ya no tiene otra pregunta, pues eso fue todo. Y muchas gracias.